Mi padre firmó papeles diciendo que yo no era su hijo. Los usé cuando me demandó por manutención. Ahora está suplicando. Mi padre gastó $40.000 en abogados de alto calibre para demostrar legalmente que yo era ilegítimo, y así poder excluirme del fideicomiso de mi abuelo. 10 años después, me demandó por $3.500 al mes de manutención porque era mi padre. Mi nombre es Ethan. Tengo 34 años, soy investigador de biotecnología y vivo en Boston. Y hasta el mes pasado, pensaba que el archivo de mi infancia estaba cerrado. Pensaba que la tinta estaba seca y que las heridas habían cicatrizado lo suficiente como para poder olvidarlas. Estaba equivocado. El pasado no muere. Solo espera a que ganes suficiente dinero como para que valga la pena atormentarte. Estaba sentado en mi laboratorio esperando que una centrífuga terminara de girar cuando seguridad llamó a mi piso. Había un agente judicial en el vestíbulo preguntando por mí. Supuse que era una citación relacionada con alguna disputa de patentes. Es un riesgo del oficio cuando trabajas en biotecnología. Las compañías farmacéuticas siempre se están demandando unas a otras por propiedad intelectual. Y a veces los investigadores son arrastrados como testigos. Pero cuando bajé al vestíbulo y abrí el grueso sobre de Manila, no vi un membrete corporativo. No vi nada relacionado con patentes o investigación o ninguna de las complicaciones profesionales a las que me había acostumbrado a manejar. Vi el sello del Tribunal Superior de Connecticut. Mi padre, Gerald, un hombre que me había repudiado pública y legalmente cuando yo tenía 24 años, estaba presentando una petición bajo los Estatutos de Responsabilidad Filial del Estado. Alegaba indigencia. Citaba una serie de inversiones fallidas de capital de riesgo, un deterioro de su salud y facturas médicas crecientes. Y exigía que yo, su hijo biológico, pagara su residencia de vida asistida y le proporcionara una asignación mensual para cubrir sus gastos. Para entender la pura y absoluta audacia de esta demanda, tienes que entender nuestra historia. Tienes que entender quién era realmente Gerald. Gerald no era un padre. Era un gestor de carteras. Y yo solo era un activo de bajo rendimiento en su libro mayor. Crecí en Darien, Connecticut, en una casa que se sentía menos como un hogar y más como un museo, donde yo era el único turista torpe. Todo estaba impecable. Todo era caro. Todo estaba destinado a impresionar a los visitantes, no a hacer que un niño se sintiera cómodo o amado. Los muebles eran del tipo en el que no se suponía que te sentaras. Las obras de arte eran del tipo que no se suponía que tocaras. Y mi padre era el tipo de hombre al que no se suponía que decepcionaras. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años. Cáncer. Sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de entender lo que estaba pasando antes de que se fuera. Un mes, me leía cuentos para dormir y me preparaba chocolate caliente en las mañanas frías. Al mes siguiente, llevaba un pequeño traje negro en su funeral, confundido sobre por qué todos lloraban y por qué mi madre dormía en una caja que estaban metiendo en el suelo. Recuerdo el día en que me dijeron que no volvería a casa del hospital. Gerald me sentó en su estudio, la misma habitación donde más tarde me chantajearía para quitarme mi herencia, y me explicó la muerte como si estuviera explicando una transacción comercial. Concreto, clínico, sin calidez, sin consuelo, solo información entregada. Y luego seguimos adelante. Lloré durante semanas. Lloré por la noche cuando nadie podía oírme. Lloré en los baños de la escuela entre clases. Lloré cada vez que veía algo que me recordaba a ella, lo cual era constantemente porque todo me recordaba a ella. Y la respuesta de Gerald a mi dolor fue la impaciencia. Me dijo que me recompusiera. Dijo que llorar no la traería de vuelta y que necesitaba empezar a actuar como un hombre, aunque yo tenía 6 años y acababa de perder a la única persona que me había hecho sentir seguro. Después de eso, solo éramos Gerald y yo, un niño de 6 años y un hombre que trataba la crianza como la cría de perros. Gerald estaba obsesionado con el legado, los linajes, la buena estirpe. Hablaba de la familia como algunas personas hablan de los caballos de carreras, genética, cría y potencial. Si sacaba una B en un boletín de notas, era defectuoso. Si no entraba en el equipo universitario, era una mala inversión. Si mostraba alguna debilidad o vulnerabilidad o emoción infantil normal, me miraba como si fuera un producto que había llegado dañado de fábrica.
Aprendí pronto a ocultar mis sentimientos a su alrededor. Aprendí a fingir competencia, la sintiera o no. Aprendí que el amor en nuestra casa era condicional y que las condiciones nunca se declaraban claramente pero siempre se aplicaban sin piedad. Pero la verdadera fractura en nuestra relación no ocurrió hasta que tuve 24 años. Fue entonces cuando mi abuelo murió y la verdad sobre mi padre se enfocó como una fotografía revelándose en un cuarto oscuro. Mi abuelo por parte de padre era un magnate del acero. Dinero viejo, del tipo de riqueza que construye bibliotecas y da nombre a alas de hospitales. Era un hombre complicado con una pesada conciencia sobre cómo se había acumulado esa riqueza. Y pasó sus últimos años tratando de hacer algo bueno con ella. Filantropía, fideicomisos benéficos, donaciones anónimas a causas en las que creía. También fue la única fuente de calidez genuina en mi infancia. Cuando Gerald era frío y distante, el abuelo era quien me llevaba a pescar. Cuando Gerald criticaba todo lo que hacía, el abuelo era quien me decía que estaba orgulloso de mí. Cuando Gerald me hacía sentir como una decepción, el abuelo me hacía sentir que yo importaba. Antes de morir, el abuelo estableció lo que se llama un fideicomiso de salto generacional. Es una estructura legal diseñada para pasar la riqueza directamente a los nietos, saltándose la generación intermedia. En parte es por motivos fiscales, para evitar los impuestos sobre el patrimonio al saltarse una generación. Pero en parte, creo que el abuelo lo hizo porque sabía exactamente quién era su hijo. Sabía que Gerald se gastaría cualquier dinero que le llegara y no dejaría nada para el futuro. El fideicomiso era sustancial, de varios millones, y estaba designado específicamente para mí. Gerald se enfureció cuando se enteró, absolutamente lívido. Se había pasado toda su vida adulta esperando que su padre muriera para poder heredar la fortuna familiar. Había estructurado sus finanzas en torno a esa expectativa. Había hecho promesas a la gente basándose en un dinero que asumía que sería suyo. Y entonces el viejo tuvo la audacia de saltárselo y dárselo todo a su nieto. Yo tenía 24 años, recién salido de la escuela de posgrado, todavía de luto por la pérdida de la única persona de mi familia que me había demostrado amor alguna vez. Una semana después del funeral, Gerald me convocó a su estudio. La habitación olía a cuero viejo y a abrillantador de muebles caro. Estaba oscura, forrada de libros que no estoy seguro de que Gerald hubiera leído alguna vez. Estaban allí para aparentar, como todo lo demás en esa casa. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio, sin mirarme cuando entré, revolviendo papeles como si yo fuera una cita que estaba encajando entre asuntos más importantes. Tenemos que hablar del fideicomiso, dijo secamente. ¿Qué pasa con él? No vas a aceptarlo. Lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. Vas a firmar una renuncia de interés, pasando los fondos de nuevo al patrimonio general, a mí. Recuerdo estar allí, genuinamente confundido. ¿Por qué iba a hacer eso? El abuelo quería que lo tuviera yo. Lo estableció específicamente para mí. Gerald levantó la vista de su escritorio entonces. Se levantó lentamente, y recordé lo físicamente imponente que podía ser. Era un hombre alto con ojos duros y una mandíbula que parecía tallada en granito. Rodeó el escritorio y me miró desde arriba con una expresión que solo puedo describir como desprecio mezclado con cálculo. Porque si no lo haces, dijo en voz baja, destruiré la memoria de tu madre. Volvió a su escritorio y deslizó una carpeta de manila por la madera pulida hacia mí. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías, granuladas, claramente tomadas con un teleobjetivo, fechadas del año anterior a mi nacimiento. Mi madre con otro hombre, abrazándose, besándose. Las imágenes eran íntimas y condenatorias. Ella fue infiel, Ethan. La voz de Gerald era fría. Clínica. Lo he sabido durante años. No eres mi hijo biológico. Eres el vástago de su instructor de tenis. Te crié por caridad, por respeto a los votos que hice, aunque ella rompió los suyos. Pero que me condenen si dejo que el dinero de mi padre vaya a la sangre de un extraño. Sentí que el aire abandonaba la habitación. Mis pulmones dejaron de funcionar. Mi corazón dejó de latir. Todo se detuvo excepto el zumbido en mis oídos y las fotografías que nadaban frente a mis ojos. Estás mintiendo, susurré. Pruébame.
Los labios de Gerald se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Si reclamas ese fideicomiso, presentaré una demanda impugnando la paternidad. Arrastraré su nombre por el fango en todos los tabloides de Nueva Inglaterra. Todo el mundo sabrá que fue infiel. Cada persona que la recuerda, cada amigo que tuvo, cada colega, todos sabrán exactamente qué clase de mujer era en realidad. ¿Es eso lo que quieres? ¿Proteger tu cuenta bancaria a costa de su dignidad? Yo era joven. Estaba desconsolado. Veneraba la memoria de mi madre porque era la única madre que me había demostrado amor genuino. La idea de que fuera avergonzada públicamente, incluso póstumamente, me revolvía el estómago. Podía saborear la bilis en la parte posterior de mi garganta. Miré a este hombre que me había criado con nada más que fría indiferencia durante 18 años. Y me di cuenta de algo en ese momento. No le importaba. Nunca le había importado. Yo era una partida en su presupuesto, una obligación que había cumplido con una inversión mínima. Lo único que le importaba era el libro mayor, el dinero. Bien, dije, con la voz temblorosa. Quédate con el dinero. No lo quiero. No quiero nada de ti nunca más. Pero Gerald no se conformó con un acuerdo verbal. Quería un blindaje legal. Quería documentación. Quería asegurarse de que nunca pudiera cambiar de opinión y volver a por lo que era mío por derecho. Sus abogados redactaron un documento, una declaración jurada, una declaración firmada por Gerald bajo pena de perjurio, declarando que tenía razones para creer que yo no era su descendencia biológica. El documento establecía que, a efectos del patrimonio y de todas las futuras relaciones legales, nuestro vínculo familiar quedaba por la presente roto. A cambio de que yo firmara una renuncia al fideicomiso, él aceptaba no demandar al patrimonio por fraude en relación con la supuesta infidelidad de mi madre. Firmé los papeles, todos y cada uno de ellos. Renuncié a millones de dólares y a mi conexión legal con la única familia que me quedaba. Luego hice una sola maleta, me subí a mi coche y me alejé de Darien, Connecticut, esa misma noche. No miré por el espejo retrovisor. No me despedí. Simplemente me fui. Me mudé a Boston sin casi nada. Tenía mi título de posgrado y una pequeña cantidad de ahorros y absolutamente ningún apoyo familiar. Los primeros meses fueron brutales. Limpiaba inodoros en edificios de oficinas por la noche. Trabajaba en el turno de la mañana en una cafetería antes de las clases. Comía fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de cacahuete y lo que pudiera conseguir en oferta en el supermercado de descuento. Hubo noches en las que me senté solo en mi pequeño apartamento, un estudio apenas lo suficientemente grande para una cama y un escritorio, y me pregunté si había cometido un terrible error. Podría haber luchado. Podría haber impugnado la declaración jurada. Podría haber llevado a Gerald a los tribunales y expuesto sus mentiras y tal vez haber recuperado mi herencia. Pero cada vez que lo consideraba, pensaba en años de litigios. Pensaba en deposiciones y descubrimiento de pruebas y testigos expertos. Pensaba en ver la cara de Gerald en un tribunal, oír su voz, tener que hablar con él y sobre él, y que me recordaran constantemente todo lo que me había quitado. Pensaba en el precio que pagaría mi salud mental, mi capacidad para concentrarme en mi trabajo, mi oportunidad de construir algo nuevo. Así que seguí adelante, un día a la vez, un turno a la vez, un examen a la vez. Construí una carrera en genómica a base de pura terquedad. Era bueno en el trabajo y estaba dispuesto a dedicar horas que otras personas no estaban dispuestas a dedicar. Me quedaba hasta tarde en el laboratorio cuando todos los demás se iban a casa. Leí artículos los fines de semana. Publiqué investigaciones que llamaron la atención de gente importante. Lentamente, gradualmente, mi vida empezó a tomar forma. No fue fácil. Hubo reveses y decepciones y momentos en los que quise rendirme, pero no tenía la opción de rendirme. Había quemado mis puentes con Gerald, y no había ninguna red de seguridad esperándome si caía. El éxito era el único camino a seguir, así que lo recorrí. Conocí a mi esposa, Rachel, en una conferencia 3 años después de dejar Connecticut. Estaba presentando una investigación sobre la expresión génica, y era brillante y divertida y se reía de mis chistes malos. Nuestra primera cita fue un café que se convirtió en cena y que se convirtió en hablar hasta las 2 de la mañana. Ella no venía de una familia adinerada.
No le importaban los pedigrís ni los linajes ni ninguna de las cosas con las que Gerald se había obsesionado toda su vida. Solo le importaba quién era yo como persona. Nos casamos 2 años después en una pequeña ceremonia con amigos del trabajo. Ningún familiar por mi parte. Había considerado brevemente invitar a los viejos amigos de mi abuelo, gente que me había conocido de niño, pero decidí no hacerlo. Ese capítulo estaba cerrado. Estaba construyendo algo nuevo. Creé una vida que era rica en formas que Gerald nunca podría entender. Pero las dudas son como las malas hierbas. Crecen en la oscuridad. Incluso cuando crees que las has arrancado todas. Aproximadamente un año después de dejar Connecticut, compré un kit de prueba de ADN comercial. No por los resultados de ascendencia o la información de salud. Lo compré porque necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si Gerald había estado diciendo la verdad sobre mi madre o si simplemente había fabricado la mentira más devastadora que se le ocurrió para manipularme y hacer que renunciara a mi herencia. Escupí en el tubo. Lo envié por correo. Esperé. Cuando los resultados llegaron 3 semanas después, me senté solo en mi pequeño apartamento de Boston y abrí el correo electrónico con manos temblorosas. El ADN me emparejaba con un primo hermano por parte de la familia de Gerald. Los marcadores genéticos eran innegables. La ciencia era clara. Gerald era mi padre biológico. Había mentido. Había mentido sobre la fidelidad de mi madre, mentido sobre mi concepción, mentido a los abogados. Me había mentido a mí. Había fabricado un engaño elaborado y había usado mi amor por mi madre muerta como un arma en mi contra. Todo para robar una herencia que era legal y legítimamente mía. Me quedé mirando la pantalla del ordenador durante horas. Pasé por todas las emociones que puedas imaginar. Rabia, dolor, vindicación, desesperación. El impulso de volar de vuelta a Connecticut y enfrentarme a él fue casi abrumador. Pero entonces me di cuenta de algo. Volver significaría abogados. Significaría batallas judiciales. Significaría ver su cara y oír su voz y dejarlo volver a mi vida. El dinero me conectaría de nuevo con él. Y esa conexión era una cadena que acababa de pasar un año limando. No quería el dinero. Quería el silencio. Así que imprimí los resultados del ADN y los puse en una caja de seguridad. Cerré la tapa, giré la llave y me fui. Dejé que Gerald se quedara con sus millones robados. Imaginé que moriría solo sobre una pila de oro, rodeado de cosas caras y desprovisto de cualquiera que realmente se preocupara por él. Eso parecía un castigo suficiente. No conté con que lo perdería todo. Aparentemente, el genio de Gerald para los negocios era principalmente suerte y herencia. Sin la guía y los recursos de su padre, era solo otro inversor mediocre con gustos caros y mal juicio. Durante la década posterior a mi partida, invirtió el dinero del fideicomiso en empresas tecnológicas especulativas que implosionaron espectacularmente. Hizo apuestas apalancadas en desarrollos inmobiliarios que se declararon en quiebra cuando el mercado cambió. Invirtió en empresas basándose en conexiones y corazonadas y recomendaciones del club de campo en lugar de una diligencia de vida real. Lo que pasa con el dinero viejo es que crea una ilusión de competencia. Cuando naces rico, la gente asume que debes ser inteligente. Te invitan a participar en negocios. Confían en tu juicio. Te dan oportunidades por las que otras personas tienen que luchar. Gerald se había pasado toda la vida aprovechándose de esa suposición. Pensaba que era un genio financiero porque sus inversiones siempre habían funcionado. Pero sus inversiones siempre habían funcionado porque estaba invirtiendo el dinero de su padre usando las conexiones de su padre en la red de su padre. Una vez que eso se fue, una vez que ahuyentó a todos los que realmente sabían lo que estaban haciendo y se rodeó de aduladores que le decían lo que quería oír, los resultados fueron predecibles. Escuché rumores a lo largo de los años. Susurros de viejos contactos de Connecticut que me contactaban ocasionalmente para cotillear. Gerald había vendido la casa de Darien. Gerald se había mudado a un lugar más pequeño. Gerald había dejado de aparecer en los eventos del club. A Gerald lo habían visto en restaurantes en los que nunca antes habría puesto un pie, comiendo comidas que nunca habría pedido. No sentí satisfacción cuando escuché estas cosas. No sentí vindicación. Mayormente no sentí nada.
Era un extraño. Sus problemas eran sus problemas. Yo tenía mi propia vida que vivir. Ahora, a los 72 años, Gerald estaba en la ruina. Su salud estaba fallando. El hombre que se había pasado toda la vida obsesionado con la riqueza y el legado no tenía ninguna de las dos cosas. Se enfrentaba a la perspectiva de la asistencia pública, programas gubernamentales, el tipo de red de seguridad que siempre había despreciado con desdén. Y entonces alguien, probablemente uno de sus abogados, le habló de las leyes de responsabilidad filial. La mayoría de la gente no sabe que estas leyes existen. Yo ciertamente no lo sabía hasta que me notificaron esa demanda. Pero en Connecticut, como en otros 30 estados, hay estatutos en los libros que pueden exigir a los hijos adultos que paguen la manutención de los padres indigentes. Las leyes son antiguas, se remontan a las leyes de pobres isabelinas de hace siglos, y rara vez se aplican en los tiempos modernos. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ellas. La mayoría de los abogados nunca han presentado un caso bajo ellas, pero todavía están ahí, en el código legal, esperando a ser utilizadas como arma por alguien lo suficientemente desesperado como para intentarlo. Gerald estaba desesperado. Y allí estaba yo, su hijo biológico, ahora un exitoso ejecutivo de biotecnología con un buen salario y una casa en los suburbios y una vida que, desde fuera parecía que podía absorber un pago mensual de $3.500. Estaba jugando la carta de la biología después de pasar toda una vida negándola. La audacia de aquello me dejó sin aliento. El descaro absoluto y desvergonzado de este hombre reclamando la paternidad cuando era rentable después de declarar legalmente que no era su hijo cuando eso era rentable. Era casi impresionante en su depravación. Contraté a una abogada. Se llamaba Meredith, una mujer inteligente especializada en litigios familiares complejos. Tenía fama de ser absolutamente implacable en el tribunal, el tipo de abogada sobre la que otros abogados advertían a sus clientes. Su oficina estaba en el centro, todo cristal y acero y obras de arte caras. Pero vestía como si estuviera lista para una pelea callejera. Trajes serios, zapatos prácticos, el tipo de mujer que parecía disfrutar más ganando que cobrando. Cuando me senté en su oficina y le conté toda la historia desde el principio, no frunció el ceño. No expresó simpatía ni indignación ni ninguna de las emociones que una persona normal podría mostrar al oír hablar de un padre que chantajeó a su propio hijo para quitarle millones de dólares. Sonrió. Era el tipo de sonrisa que podrías ver en un tiburón justo antes de morder. El tipo de sonrisa que te hacía alegrarte mucho de que estuviera de tu lado. Déjeme asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijo, golpeando su bolígrafo contra su bloc de notas. Le está demandando basándose en la paternidad biológica. Sí. Afirma que, como soy su hijo, la ley de Connecticut me obliga a mantenerlo ahora que es indigente. ¿Y usted tiene la prueba de ADN que demuestra que es su hijo biológico? La tengo. Hice una pausa. Pero también tengo esto. Deslicé una fotocopia sobre su escritorio. Era la declaración jurada de hacía 10 años. El documento donde Gerald había jurado bajo pena de perjurio que yo no era su descendencia biológica. El documento que había utilizado para robar mi herencia y romper nuestra relación legal. Meredith lo cogió. Lo leyó lentamente, sus ojos moviéndose por cada línea como si estuviera saboreando una buena comida. Cuando terminó, lo leyó de nuevo. Su sonrisa se ensanchó con cada párrafo hasta que pareció el gato que se había comido el canario y ya estaba planeando qué comer a continuación. Oh, esto es hermoso, dijo cuando finalmente lo dejó. Esto es absolutamente hermoso. Su padre ha cometido un suicidio procesal y ni siquiera lo sabe todavía. ¿Podemos ganar?, pregunté. Meredith me miró directamente a los ojos. Su expresión era de pura confianza. Ethan, no solo vamos a ganar. Vamos a sentar jurisprudencia. Van a enseñar este caso en las facultades de Derecho. La fecha del juicio se fijó para un martes gris de noviembre. El tipo de día en que el cielo parece de hormigón y el aire te muerde la cara cuando caminas desde el aparcamiento hasta el juzgado. Los árboles estaban desnudos, hojas muertas esparcidas por la acera. Todo parecía frío y definitivo. Llevaba mi mejor traje, azul marino, bien entallado. El tipo de traje que llevas cuando quieres proyectar éxito sin ser ostentoso.
Me sentía tranquilo de una manera que no había esperado. Durante 10 años, había cargado con el peso de lo que Gerald me había hecho, arrastrándolo detrás de mí como una cadena atada a mi tobillo. Ahora estaba a punto de soltarlo. No había visto a Gerald en una década cuando lo llevaron en silla de ruedas a la sala del tribunal. Casi no lo reconocí. Estaba marchito, encogido. Los hombros anchos que recordaba se habían curvado hacia adentro. La presencia imponente se había reducido a algo casi lamentable. Estaba en una silla de ruedas, empujado por una asistente de salud a domicilio que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Pero la arrogancia seguía ahí. Podía verla en el gesto de su mandíbula, en la forma en que mantenía la barbilla alta, incluso mientras su cuerpo le fallaba. El derecho adquirido estaba grabado en las profundas arrugas alrededor de su boca. Llevaba un traje caro que claramente era de tiempos mejores, colgando de su cuerpo demacrado como un disfraz de una obra en la que ya no actuaba. Parecía un rey en el exilio, que todavía esperaba el trono mientras estaba sentado en la cuneta. Gerald no me miró cuando entró. Miró directamente al juez, un hombre severo llamado juez Morrison, que tenía fama de no tener paciencia para los dramas familiares. Morrison llevaba 30 años en el cargo y claramente había visto toda variedad de disfunción humana. Su expresión sugería que ya había decidido que esto iba a ser una pérdida de su tiempo. El abogado de Gerald se levantó primero. Se llamaba Prescott, un abogado de poca monta con un traje caro que claramente se especializaba en cualquier caso que pagara las facturas. Tenía el aspecto de un hombre que había dejado de creer en sus clientes hacía mucho tiempo pero que todavía necesitaba pagar sus hipotecas. Prescott se lanzó a su argumento inicial con una sinceridad teatral. Pintó a Gerald como un padre devoto que había caído en tiempos difíciles sin culpa propia. Un hombre que lo había sacrificado todo para criar a su hijo, solo para ser abandonado en su hora de necesidad por un hijo ingrato que había alcanzado el éxito y le había dado la espalda al hombre que lo hizo posible. Señoría, dijo Prescott, señalando la silla de ruedas de Gerald con una simpatía ensayada. El estatuto es claro. El demandado tiene medios financieros sustanciales. Su padre está en la indigencia y con una salud deteriorada. El vínculo biológico entre ellos es irrefutable. Hemos presentado una prueba de paternidad reciente ordenada por mi cliente que confirma una coincidencia genética del 99,9%. Todo lo que pedimos es el apoyo legal requerido por la ley de Connecticut. Simplemente estamos tratando de evitar que un anciano acabe en la calle. Era una narrativa convincente. Si no supieras nada de nuestra historia, podrías haber sentido lástima por el anciano en la silla de ruedas. Podrías haberte preguntado qué clase de hijo abandonaría a su padre anciano a la pobreza. Luego fue el turno de Meredith. No usó el podio. Se paró justo a mi lado, con la mano apoyada en mi hombro en un gesto de solidaridad que yo sabía que estaba calculado para el beneficio del juez. Todo lo que Meredith hacía estaba calculado. Eso es lo que la hacía tan efectiva. Señoría, dijo Meredith, con voz fría y clara. No disputamos la situación financiera actual del demandante. Hemos revisado su documentación y aceptamos que, por sus propias malas decisiones, se ha vuelto indigente. Tampoco disputamos la exactitud de la prueba de ADN que ha presentado. La ciencia genética es clara. Hizo una pausa. La sala del tribunal estaba en silencio. Sin embargo, solicitamos la desestimación inmediata basándonos en la doctrina del impedimento judicial. El juez Morrison levantó una ceja. Explíquese, abogada. El impedimento judicial impide que una parte adopte una posición en un procedimiento legal que sea directamente contraria a una posición que adoptó con éxito en un procedimiento anterior. Meredith se giró para mirar directamente a Gerald mientras hablaba. Esencialmente, señoría, no se puede decir a un tribunal que el cielo es azul para ganar un caso y luego decir a otro tribunal que el cielo es verde para ganar un caso diferente. La ley no permite una inconsistencia tan fundamental. Caminó hacia el estrado y le entregó un documento al alguacil. Hace 10 años, continuó Meredith, su voz adquiriendo un filo, Gerald Ashford coaccionó a mi cliente para que renunciara a una herencia multimillonaria. Lo logró a través de una calculada campaña de manipulación emocional y maniobras legales. El elemento central de este plan fue una declaración jurada bajo juramento y presentada ante el Tribunal de
Sucesiones en la que Gerald Ashford declaró que Ethan Ashford no era su hijo biológico. La sala del tribunal quedó en silencio sepulcral. Observé la cara de Gerald por primera vez desde que había entrado. Me miró. Sus ojos estaban muy abiertos. Su boca se abrió ligeramente. Claramente no se esperaba esto. Su abogado parecía confundido y alarmado, hojeando frenéticamente sus propios papeles. A Prescott claramente no le habían informado sobre la declaración jurada. Gerald lo había contratado para presentar una simple petición de manutención, probablemente asegurándole que sería sencillo. Se había olvidado de mencionar el papeleo inconveniente de una década antes. Esta es la prueba, dijo Meredith, sosteniendo el documento. Una declaración jurada de no paternidad firmada por el demandante con fecha del 14 de junio de 2014. En este documento, Gerald Ashford declara bajo juramento, y cito, «Tengo pruebas irrefutables de que Ethan Ashford no es de mi descendencia biológica, y por la presente rompo todo reconocimiento familiar y conexión legal con él». Dejó que las palabras flotaran en el aire. Usó esta declaración jurada para asegurarse el control exclusivo del fondo fiduciario de su padre. La presentó al Tribunal de Sucesiones como prueba de que mi cliente no tenía derecho a la herencia. El tribunal aceptó su representación, y el fideicomiso se distribuyó según sus deseos. Meredith se volvió de nuevo para mirar al juez. Así que, señoría, tenemos un dilema. O Gerald Ashford cometió perjurio y fraude hace 10 años cuando le dijo al Tribunal de Sucesiones que mi cliente no era su hijo, o le está mintiendo a este tribunal hoy cuando afirma que mi cliente es su hijo. No pueden ser ambas cosas. La ley no le permite ser un padre cuando es rentable y un extraño cuando es conveniente. Tomó su decisión hace una década. Firmó documentos. Hizo juramentos. Cobró cheques. No puede retractarse ahora solo porque se le acabó el dinero. El juez Morrison cogió la vieja declaración jurada. La leyó lentamente, con una expresión ilegible. Luego cogió la nueva prueba de ADN que Gerald había presentado. Miró de un lado a otro entre los dos documentos como un hombre que compara un recibo con una factura y descubre que los números no coinciden. Señor Prescott, dijo el juez, su voz bajando a un registro peligroso. ¿Le informó su cliente de esta declaración jurada anterior? La cara de Prescott se había vuelto de un tono gris enfermizo. Miró a Gerald con una expresión de horror creciente, como un hombre que acaba de darse cuenta de que ha pisado arenas movedizas. No, señoría, dijo Prescott. No fui informado de este documento. No se me informó de estos procedimientos anteriores. Señor Ashford, el juez Morrison se dirigió directamente a mi padre. ¿Firmó usted esta declaración jurada? Gerald se movió en su silla de ruedas. Parecía más viejo que hacía solo unos minutos. La arrogancia se estaba resquebrajando, revelando algo desesperado y acorralado debajo. Yo estaba molesto en ese momento, dijo Gerald. Su voz era ronca, débil. Tenía sospechas sobre mi difunta esposa. Creía cosas que resultaron ser incorrectas. La prueba de ADN demuestra que estaba equivocado. Soy su padre. Eso es lo que importa. Me lo debe. ¿Usted juró bajo juramento? La voz del juez Morrison era afilada como una cuchilla. Usted usó este documento para enriquecerse a expensas de su hijo. Se presentó ante el Tribunal de Sucesiones y les dijo que este hombre no era su hijo. Y sobre la base de esa declaración jurada, recibió dinero que era legítimamente suyo. No puede deshacer una ruptura legal solo porque el dinero se acabó. Pero soy su padre. La voz de Gerald se elevó, quebrándose con algo que podría haber sido desesperación o podría haber sido rabia. Yo lo crié. Lo alimenté. Le di un techo sobre su cabeza durante 18 años. Eso tiene que contar para algo. No cuenta para nada. La voz del juez atravesó la sala como un martillo. Porque usted vendió ese derecho. Cambió su paternidad por un fondo fiduciario. No puede ahora reclamar la relación que renunció explícita, legalmente y bajo juramento. Meredith dio un paso adelante de nuevo. Señoría, también quisiera señalar que el demandante acaba de admitir en el acta que de hecho es el padre biológico de mi cliente. Esto es una admisión de que su declaración jurada de 2014 era falsa.
Esencialmente ha confesado en audiencia pública haber cometido fraude contra el patrimonio de su difunto padre, y perjurio en el procedimiento de sucesión anterior. Hizo una pausa para que eso se asimilara. Aunque el plazo de prescripción para el fraude original puede haber pasado, la presentación de esta demanda actual constituye un abuso frívolo del sistema judicial. Está intentando usar los tribunales para perpetuar el mismo plan que comenzó hace una década, simplemente invirtiendo la mentira para adaptarse a sus necesidades financieras actuales. El juez Morrison asintió lentamente. Miró a Gerald con una expresión de desprecio puro y no disimulado. El tipo de mirada que le darías a algo que encontraste en la suela de tu zapato. La petición de manutención filial se desestima con perjuicio, sentenció el juez. Señor Ashford, usted está legalmente impedido de reclamar la paternidad con el propósito de obtener un beneficio financiero, habiendo negado previamente esa misma paternidad con el mismo propósito. A los ojos de este tribunal, basándose en su propia declaración jurada de 2014, usted no tiene un hijo. El martillo del juez cayó. El sonido retumbó en la sala como un disparo. Además, añadió el juez Morrison, inclinándose sobre el estrado, sanciono al demandante a pagar todos los honorarios legales incurridos por el demandado en respuesta a esta acción frívola. Y señor Prescott, le sugiero que saque a su cliente de mi sala antes de que decida remitir esta declaración jurada al fiscal del distrito para una revisión de posibles cargos de perjurio. No me importa lo viejo o enfermo que esté. El fraude es fraude. Me levanté. Mis piernas se sentían extrañas, como si pertenecieran a otra persona. Meredith me estrechó la mano y dijo algo sobre llamar a su oficina para gestionar el cobro de los honorarios, pero apenas la oí. Caminé hacia la salida sin mirar atrás a Gerald. Podía oírlo detrás de mí, su voz elevándose en una cadencia de pánico y desesperación mientras le gritaba a su abogado. Exigía saber cómo había sucedido esto, insistiendo en que debía haber algo que pudieran hacer, amenazando con presentar apelaciones y quejas y demandas contra todos los involucrados. Pero todo sonaba distante, ahogado, como el ruido de un televisor en otra habitación. Empujé las puertas del juzgado y salí a la tarde gris de noviembre. El aire frío me golpeó la cara y lo inhalé profundamente. Sabía a libertad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. Ethan, sé que tienes dinero. No puedes dejar que me muera de hambre. Soy tu carne y tu sangre. Miré el mensaje durante un largo momento. Sentí una punzada familiar en algún lugar de mi pecho. La vieja respuesta condicionada. La necesidad entrenada de complacerlo, de demostrar mi valía, de ganarme la aprobación que nunca había dado libremente. Pero luego pensé en la declaración jurada. Pensé en las mentiras que había contado sobre mi madre. Pensé en las fotos que había usado para chantajearme, las acusaciones de infidelidad que el ADN había demostrado que eran falsas. Pensé en 10 años de silencio mientras él gastaba un dinero que debería haber sido mío. Sin contactarme ni una sola vez, sin comprobar ni una sola vez si estaba vivo o muerto. Escribí mi respuesta lentamente. Según la declaración jurada que firmaste, soy hijo de un instructor de tenis. Deberías pedirle dinero a él. Pulsé enviar. Luego bloqueé el número. La historia no terminó en silencio. No podía, porque Gerald no solo me había demandado a mí. Se había expuesto a sí mismo. Las transcripciones judiciales son de dominio público en Connecticut. En una semana, los detalles de la audiencia circulaban por el cerrado y chismoso mundo del dinero viejo de Nueva Inglaterra. El círculo del club de campo al que Gerald se había pasado toda la vida tratando de impresionar se enteró de que había cometido fraude contra el patrimonio de su propio padre para desheredar a su hijo. Se enteraron de que había firmado documentos jurando que yo no era su hijo, y luego se había dado la vuelta y me había exigido dinero porque sí lo era. La gente en esos círculos habla. Cotillean durante los partidos de golf y las cenas y los eventos de caridad. En un mes, todos los que importaban en el mundo de Gerald sabían exactamente lo que había hecho. La palabra fraude se extiende por la alta sociedad como la pólvora. Nadie quiere ser asociado con un fraude. Sus amigos restantes lo abandonaron. El club de campo al que había pertenecido durante 40 años revocó su membresía. 2 semanas después del juicio,
Su último socio de inversión presentó una demanda acusándolo de tergiversar activos en un acuerdo de hacía 6 años. La demanda nombraba casos específicos en los que Gerald había inflado cifras para asegurar financiación. Era un caso civil, pero el proceso de descubrimiento desenterró correos electrónicos que fueron reenviados a la oficina del fiscal general del estado. Gerald terminó en un centro de atención estatal. Iluminación fluorescente, suelos de linóleo, comidas en bandejas de plástico. El tipo de lugar financiado por los mismos programas de contribuyentes contra los que se había pasado toda la vida votando. 3 meses después del juicio, recibí una llamada de Meredith. Las sanciones por honorarios habían sido procesadas. Los activos restantes de Gerald, una pequeña cuenta de inversión que había intentado ocultar, habían sido liquidados para cubrir mis costos legales. El cheque ya estaba en el correo. Unos $22.000. No eran los millones que me había robado, pero cubría lo que había gastado defendiéndome de sus tonterías, más un poco extra. Doné el extra a un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Chicos que intentan hacerse un hueco sin el respaldo del dinero familiar. Parecía apropiado. Unos meses después, llegó un paquete a mi casa de un abogado que gestionaba los asuntos de Gerald. El centro tenía un almacenamiento limitado, y Gerald se había visto obligado a entregar la mayoría de sus efectos personales. Alguien había decidido enviarme una caja de objetos. La mayor parte era basura, papeles viejos, baratijas al azar. Pero en el fondo de la caja había un álbum de fotos. Lo abrí. El álbum estaba lleno de fotos mías, yo aprendiendo a montar en bicicleta, yo en la graduación, yo ganando una feria de ciencias. Durante unos 10 segundos, me pregunté si tal vez le había importado después de todo. Luego di la vuelta a una de las fotos. Era una foto mía a los 10 años sosteniendo un trofeo de primer lugar. En la parte de atrás, con la letra de Gerald, costo de la inversión hasta la fecha, $42.000. Retorno de la inversión pendiente. Ojeé más fotos. Lo mismo. Cantidades en dólares. Cálculos de costos. Notas de rendimiento. No las había guardado porque me quisiera. Las guardaba como recibos. Esa noche llevé el álbum a la chimenea, encendí un fuego, metí las fotos una por una y las vi arder. 6 meses después, recibí un ascenso en el trabajo, jefe de mi departamento. El anuncio salió en el boletín de la empresa y fue recogido por algunas publicaciones del sector. Mi nombre estaba en las noticias por las razones correctas. Una semana después, llegó una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra. Gerald de alguna manera había conseguido acceso a un bolígrafo y papel. La carta eran 3 páginas de acusaciones incoherentes. Le había robado su legado. Había puesto a todo el mundo en su contra. Lo había abandonado cuando más me necesitaba. Exigía que lo visitara. Exigía que me disculpara. Exigía que reconociera todo lo que había sacrificado para criarme. Al final, había escrito, me lo debes. Siempre me lo deberás. ¿Yo te hice? Lo leí todo. Luego fui a mi despacho en casa, saqué los resultados de ADN que había guardado en mis archivos durante más de una década e hice 3 copias. Envié una al abogado que me había enviado la caja de las cosas de Gerald con una nota explicando lo que era y sugiriendo que se añadiera a cualquier registro oficial. Envié una a la oficina del fiscal del distrito que había recibido la remisión del juez Morrison en caso de que alguna vez decidieran seguir con el ángulo del perjurio. Guardé la 3ª copia. Luego cogí la carta de Gerald, la doblé cuidadosamente y se la envié de vuelta con una sola nota adhesiva pegada. La nota adhesiva decía, según su declaración jurada de 2014, no soy su hijo. Por favor, dirija toda correspondencia futura al instructor de tenis. Nunca más volví a saber de él. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa el botón de suscribirse. Realmente ayuda al canal y nos ayuda a traerte más y mejores historias. Gracias.